Llegó el señor Brian. Ordenamos el salón, vamos a tú y yo. ¿Qué pasó con Edgar? Es que no le tocó esta clase. No, pero la que viene sí. La que viene sí. Vamos aquí a la... Bueno, pues ya estamos acá tres, déjenme vamos a empezar. Ya. A ver, vamos a darle rápido. No son importantes, pero no son los más. Precisamente los antecedentes del juicio de amparo. No sé si ahí se escucha mejor. Bueno, probando. ¿Se escucha? Sí se escucha. Perfecto, gracias, hija, porque no veo que esta cosa avance, pero bueno. Si ya me dijeron que sí, entonces vamos a darle. No crean que el juicio de amparo como tal realmente es una invención nueva. O sea, ha habido figuras bastante similares durante el transcurso del tiempo, precisamente, que le fueron dando vida o fueron siendo un trasfondo precisamente para el juicio de amparo. Empezamos primeramente con los atenienses, que ellos desde antes ya mantenían un control de legalidad. ¿A qué me refiero con esto? Significa que en realidad todas las leyes debían de ser justas, ¿sí?, y equitativas para poder considerarse como una buena ley. ¿Esto de dónde venía? Esto viene precisamente de las facultades del propio Senado para crear las leyes que regirían a cada uno de los estados atenienses, bueno, concretamente el estado ateniense, ¿sale? Bajo ese aspecto, cuando una ley se consideraba que realmente no beneficiaba a la sociedad de ninguna manera, se podía solicitar de alguna forma un medio de protección, que era un tipo de, vamos a darle un nombre actual, un tipo de acción de inconstitucionalidad que se interponía precisamente en el Tribunal del Areópago. Este tribunal se componía precisamente generalmente eran expertos en la materia de derecho, no puedo decir que eran juristas, pero eran expertos o conocedores en el ámbito de las leyes, y quienes les permitía concretamente poder identificar si efectivamente había o no había un beneficio, un perjuicio para la sociedad. Entonces, este tribunal lo que hizo fue precisamente ser como el primer tribunal constitucional existente, ¿sale? Recordemos que en los demás estados, por ejemplo los egipcios, pues no existe este tribunal, o no puede existir por sus características propias. Es decir, en Egipto las leyes eran dadas por el faraón. El faraón era una divinidad. Díganme quién iba a refutar la palabra de un dios. No sé quién, ¿no? Con algún loco desquiciado por ahí dirá, ya, pero pues para eso los mataron, ¿no? O lo volvieron esclavo. Entonces, con esto, precisamente, con este tribunal y con esta acción, lo que hacían era quitar precisamente este tipo de leyes inútiles e inservibles. Después tenemos a nuestros más adorados juristas del mundo, ¿no? Concretamente a los romanos. Digo, yo sé que los romanos ya nos han de soñar. Muchos de nosotros debemos de decir, bueno, ¿por qué
Los romanos siguieron avanzando, se hubieran quedado como estaban, ¿no? Todo el poder para el hombre, para que ahora sí dijeran que realmente estaban sometidas, ¿no? Para que hasta los hijos pequeños, los hijos de 15 años, pudieran mandar a la muerte a su propia madre cuando les cayera mal. Mamá, hazme unos chilaquiles, no quiero, muerte. ¿Sí? O bien, como luego, y estoy seguro que en alguna ocasión debió pasar, pues los hijos, confiando en la madre, pues decían, mira, cásate con ella, te va a convenir. Y ahí va el hijo, puede ser a la Santa Madre. Y después, es que mi mamá me dijo, no. Yo creo que de ahí viene la frase, pues dice mi mamá que siempre no. ¿Sale? Pero bueno, entonces, los romanos crearon dos figuras bastante similares, que es el interdicto homine libre exhibendo y la intercesio. Ambos tenían el efecto de juzgar la legalidad de un acto de la autoridad. La diferencia radica en la amplitud de la propia figura. El interdicto homine libero exhibendo solamente funciona para cuestiones que tienen que ver con la aprehensión o detención de una persona. ¿Sí? No tenía ningún otro efecto más. Por eso es homine libero exhibendo. Exhibe al hombre libre. ¿Sí? Esa es su traducción, vamos a llamarlo así, al mexicano, porque ya no somos español, ya somos mexicano. De hecho, inclusive, apenas estaba yo leyendo que la Real Academia de la Lengua Española ya admite decir septiembre sin la P. Bueno, pero eso es por qué. Porque la Real Academia ya se dio cuenta precisamente de que una cosa es el español ibérico, ¿sí? O el castellano. Otra cosa es el mexicano. Otra cosa es el boliviano. Otra cosa es el venezolano. Otra cosa son los diferentes países que hablan también español. ¿Sale? Entonces, por eso yo creo que ha de haber dicho, bueno, pues se permite el septiembre, ya no septiembre, septiembre, pero hablen con propiedad. Nosotros nos educamos no con el mexicano, nos educamos con el español, ¿sí? Ibérico. Por tanto es, bueno, parcialmente ibérico. Es septiembre. Retomamos nuestro punto. Entonces la intercesio tiene como efecto precisamente detener cualquier otro tipo de acto que no sea una detención, sea una aprehensión. ¿Sí? Es decir, vamos a imaginar que sin fundamento una persona te quita una cosa, tú puedes ir precisamente con el pretor y decirle, su señoría, vengo a interponer una intercesio, es decir, una intervención, o le solicito a usted que interceda a fin de que esta persona con esta supuesta autoridad me quitó a mí un bien. Y entonces, ¿qué es lo que va a pedir el pretor? Le va a decir a la autoridad, a ver, explícame el por qué estás reteniendo, estás quitando el objeto del ciudadano romano. Y entonces tendrá que justificarse. ¿Sale? Una vez justificado, el pretor tendrá que tomar la decisión de ver si efectivamente hay o no hay una disposición o facultad para hacerlo, o simplemente fue por las santas malas costumbres de la autoridad, ¿no? Son los ejemplos más claros, ¿sí? ¿Por qué la figura más significativa es el intercesio? Por esa amplitud, ¿sabe? Cuando se interponía el homine libre exhibendo, había un problema muy grande. Generalmente para esto,
Cuando tú detenías a una persona, precisamente, era porque ya sabías de antemano pues, que te lo ibas a llevar y que ya había habido un juicio en su contra, en el cual, por una deuda de carácter civil, pues tenía que ser, vamos a llamarlo de esta manera, decapitado, ¿sí? Pero tenía que ser decapitado la familia, no él. Por eso se llamaba la capitis diminutio, la disminución de la cabeza, ¿vale? Entonces, más que nada era para ese tipo de situaciones. Luego de ahí, pasamos a España del siglo XI, siglo XIII. En esos momentos, todavía la corona española se encontraba sometida precisamente al yugo eclesiástico. Es decir, España no se había liberado completamente de las cadenas de la religión católica o de la religión preponderante en ese tiempo, no sé cuál sea. Y pues desgraciadamente tuvo que crear el primer órgano capaz de revisar las decisiones, inclusive hasta del propio rey, ¿no? ¿Sale? Claro que eso no sucedía, ¿sí? Casi siempre eran para abajo. ¿Qué es lo que sucede? Espérame, ya. ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo? Perdón. La justicia mayor de Aragón es una de, de las instituciones súper emblemáticas de de la España antigua, porque literalmente las personas que en él trabajaban tenían una doble función. Primero, eran jueces y conocedores del derecho, por lo cual, pues sabían perfectamente casi todas las leyes existentes en el Estado español, pero también eran funcionarios de la corona. ¿Sale? Estos funcionarios de la corona, lo que tenían era que podían ellos agarrar por mutuo propio o por una denuncia o por un aviso, ¿sí? Algún acto de cualquier tipo de autoridad, el que sea, que perteneciera a la corona y revisar, ¿sí? Si efectivamente la actuación era correcta. Generalmente, Justicia Mayor de Aragón se centraba más en los comportamientos de los jueces, ¿sí? Si ellos consideraban, la Justicia Mayor de Aragón consideraba que efectivamente el proceder del juez era correcto, ¿sí? No hacía absolutamente nada y emitía un mandato de cumplimiento. Pero si consideraba que el juez sí había cometido alguna violación, entonces no hacía lo que antes nosotros conocíamos como el efecto de la sentencia de amparo, antes de la reforma del 2013. Te decía, estás mal, vuelve a hacerlo todo, ¿sí? O estás mal, componlo, pero no te decían qué parte lo tienes que componer. Y entonces, pues atínale, ¿no? Que ese fue uno de los, lo van a ver ustedes más adelante, fue uno de los grandes cambios que tuvo la reforma de 2013 del juicio de amparo, ya que ahora, precisamente los tribunales te dicen, a ver, estás mal acá, ¿sí? Tienes que hacer esto, esto y esto. O sea, ya te dicen qué tienes que hacer. O sea, ya te están diciendo precisamente dónde está la violación. ¿Sale?
Entonces, este Justicia Mayor de Aragón tenía precisamente esa posibilidad. ¿Sale? Sin embargo, tuvo dos momentos. El primero de ellos fue como parte de la corona. En ese momento, la Justicia Mayor de Aragón realmente lo único para lo que servía era para lo que sirve generalmente una bolsa de basura. Entonces, para nada. ¿Por qué? Porque efectivamente, al estar sometido a la corona, o al rey, si el rey decía, Nel, se hace como lo hizo el juez, pues por mucho que quisiera la Justicia Mayor de Aragón, pues tiene que obedecer a la corona, porque si no, ruedan cabezas. Y literal, ¿eh? Era literal. Luego entonces, pues en ese momento, la Justicia Mayor de Aragón pues no servía para nada. En su segundo momento, cuando ya por fin sale del yugo de la corona, realmente es donde obtiene la fuerza para poder ser una especie de tribunal revisor. ¿Sale? A partir de ese momento, Justicia Mayor de Aragón, esta institución española, pues realmente fue lo suficientemente fuerte, pero solamente este momento. Y poco después de que se separó la corona, no duró mucho, creo que duró, ha de haber durado como 2, 3 años y cuello. ¿Sale? Entonces, pues no le duró mucho el gusto. Chicos, antes que nada, una disculpa, chicos, todavía no me habilitan la plataforma. Ahorita que hagamos el cambio, voy a ir a ver al maestro Pozos, que ya le comenté a Inge Chavarrín, pero creo que pobre Inge Chavarrín otra vez anda corriendo como loco y no me ha podido subir la plataforma para que yo les pueda subir esta diapositiva, las dos que son del tema, y ustedes ya la puedan checar, ¿no? Entonces, no se preocupen, más o menos, si mal no recuerdo, son 2 semanas de, más o menos van a ser como 2 semanas de antecedentes. Y yo en cuanto me suban a la plataforma, yo les ya subiré sus actividades y todo, ¿sale? ¿Quién está esperando que su compañera Carlita termine? ¿Traes una UCB? No. Niños, cuando vengan a la escuela, recuerden siempre traer una UCB. A ver, dirían por ahí, ¿cuáles son las cosas indispensables que un estudiante siempre debe de tener en su mochila? Una libreta, un lapicero, una goma, una UCB y un globo de fiestas. Ujú. ¿Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar? Ujú. ¿Sale? Esto es lo que necesita un estudiante en su mochila. ¿Sale? Para que después no haya sorpresas. De ahí vamos a seguir precisamente dentro de la Justicia Mayor de Aragón. ¿A qué se referían los procesos forales? Los procesos forales se les conocía con ese nombre porque en realidad se llevaban ante un foro. Eran juicios en los cuales similarmente se parecían a los juicios actuales, ¿sí? A los juicios orales actuales. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que no había público, ¿sí? No había una inmensa cantidad o gama de, de abogados, o sea, casi todos eran los mismos, ¿sí? Esto estaba concentrado dentro de un gremio y pues prácticamente los procesos forales se centraban literalmente en menospreciar al ciudadano común y corriente. O sea, querías llegar a un proceso foral, llegaban los procesos forales,
una persona, ciudadano común de esa época de la España antigua, pues cuando llegaban, pues ¿qué les decían? Pues les veían la cara de guayusei, y pues con la cara de guayusei que tenían, pues ¿qué les hacían? Pues ¿sabes qué, papacito? Pues estás mal, ¿no? O cuando llegaban disputas entre un plebe y alguien de jerarquía, pues, ¿qué pues sucedía? O sea, lo mandaban directo al calabozo sin escalas. O sea, nada más le decían, mira, qué bonita está la sala, sí, ahora te vas al calabozo, ya. O sea, eres culpable. Oye, pero no me han dictado sentencia, acá está tu sentencia, y tómala, le dan su guamazo y órale, al calabozo y hay que se muriera. Pues porque hay que ser realistas, o sea, si ahora en la actualidad se ve, ¿sí? Y eso que hay un montón de medios que permiten grabar, dejar evidencia del maltrato que sufren las personas, pues imagínate en ese tiempo que no había nada, pues más. Pues a todo el mundo se lo raqueteaban, ¿no? Pues era tan fácil y tan sencillo en ese tiempo la corrupción, la facilidad de decir, ¿sabes qué? Pues pasa esto, ¿no? Por eso de repente, ahorita, esas malas prácticas que tenían nuestros padres, de que, oye, es que yo no me quería llamar Petronilo, me quiero llamar Mauricio. Pues voy con mi cuate, que es el juez del registro civil, le digo, oye, compa, cámbiame el nombre. Sí, 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 claro, mi buen, te doy un tracto de nacimiento, ten. Hasta ya te llamas Mauricio. Ah, sale. ¿Qué pasaba cuando se morían? Oye, pues presenta el acta de nacimiento de Mauricio. Oye, pues es que no se llama Mauricio, se llama Petronilo. No, pero es que siempre mi papá se llamó Mauricio, yo estoy registrado con él como Mauricio. No, pues no eres hijo del Señor. El Señor ni existe, no tienes papá, eres abandonado, igual mejor estar es adoptado. Ahora sí se les cumplió la profecía de los hermanos, de que siempre hay un adoptado en la familia, ¿no? Precisamente esas malas prácticas. Y uno dice, y luego se enojan que porque el abogado cobra tanto. Pues sí, pues, bueno, tenemos que corregir las brutalidades de la gente. Pero se enojan porque somos careros. ¿Qué hacemos? Si no nos rascamos la panza, si nada más estamos todos bien gorditos, ¿sí? ¿No ven que por eso el chiste del abogado? El abogado está siempre listo para el caso de las carnitas, ¿vale? Entonces, son las famosas copias, no, pues es que esas son importantes. Eso de las copias siempre es importante. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener documentos que respalden eso, algo de valor. Y para las otras cosas que se nos olviden. ¿Sale? Entonces es normal. ¿Sí? Claro, tampoco hay que decirle, oye, ¿sabes qué es una rectificación de acta de nacimiento y te cobro, necesito 3,000 para copias? Oye, espérate, no manches, güey. No son 3,000, por lo menos unos 1,000 para copias, así ya, ¿no? O luego cuando les dices, no, es que el abogado me cobra por todo, y les dices, bueno, vaya usted y haga el trámite. Ay, no, hágalo usted. Quejando de que nosotros les cobramos por todo. Pues, no somos beneficencia pública. ¿Quieren beneficencia pública? Pues está la defensoría. ¿Quieren gratuito? Váyanse para allá. Pero bueno, entonces decíamos precisamente que los procesos forales eran más que nada por eso, ¿no? O sea, no porque fueran un procedimiento especial, sino que se llamaban precisamente dentro de un foro. Hagan de cuenta que una sala de actual. ¿Cuáles eran los diferentes procesos? El proceso de firma. Este procedimiento, más que nada, era con la finalidad de mantener el estado o la situación existentes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que tú no podías molestar de ninguna manera ningún bien a ninguna persona. Su figura más similar en la actualidad es precisamente el incidente de suspensión del juicio de amparo. Y digo, figura similar, no digo que lo sea, porque no lo es.
sino tiene las características del incidente de suspensión. ¿Sale? Básicamente, el incidente de suspensión, digo, vamos al punto de vista más básico, tiene la finalidad de detener material y jurídicamente el acto. ¿Sí? Que no es lo mismo que decirle a las autoridades de la corona que no puedes perturbar. ¿Por qué? ¿Qué significa una perturbación de una retención material o jurídica? Perturbar precisamente significa molestar. En ese sentido, el proceso de firma era que tú como autoridad no fueras a molestar. Es decir, se tenía que promover de manera anticipada a cualquier acto de autoridad. Oye, ya sé que van a venir los de los impuestos, pues ¿cómo le hago? Pues vete y consigue un proceso de firma. Y entonces, ¿qué hacía? Ah, pues oiga, juez, vengo por un proceso de firma. Sale, ahí está tu proceso de firma. Llegaban los de impuestos, acá tengo mi proceso de firma, no me puedes quitar nada. ¿Ya? Digo, es un ejemplo, ¿no? No aplica, pero es un ejemplo. Por eso es que tenía que ser de manera previa. ¿Sí? En el caso de juicio de amparo, también puede promoverse dentro de por ejemplo, dependiendo de qué sea, pero vamos a imaginar un indirecto, ¿no? Contra una orden de aprehensión. Ya está dictada, mas no ejecutada. ¿Sale? Dos cosas muy diferentes. Jurídicamente existe, materialmente no. Por lo tanto, vas a mantener las cosas en el estado en el que están. Es decir, que solamente exista jurídicamente hablando, que no exista materialmente. ¿Sale? Entonces vas a suspender, vas a retener el efecto jurídico nada más. Esa es la diferencia entre el incidente de suspensión y el proceso de firma. Digo, es reiterando, solamente es la figura similar, no digo que lo sea. El siguiente proceso foral, ¿sí? Era el de la aprehensión, era el de aprender. Entendido como quitar, no como obtener conocimiento. ¿Sí? Tenía básicamente funciones solamente para efectos de bienes. ¿Sale? Es decir, lo que ellos hacían es que era un objeto material, no pudiera salir de la esfera del poseedor. O sea, que el poseedor o el tenedor no lo perdiera. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, yo ahorita llego y le quiero intentar quitar su pluma negra, no, la negra no, está muy fea. La pluma azul a su compañera Carla, ¿sí? Que ya no me gusta negra. Si yo le quisiera quitar ahorita, por ejemplo, la pluma azul a su compañera Carla, pues técnicamente no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque Es suyo. Te estoy perturbando. ¿Eres la poseedora de ese lapicero? Sí. Sí, exactamente. Entonces, como no puedo, como ella quiere evitar que yo le interfiera, le moleste, le perturbe la posesión en su lapicero, ella debe de promover un proceso foral de un proceso foral de aprehensión, porque es contra bienes. ¿Vale? Postdata, no crean que está mal escrito, porque pues ya me acordé. Se me olvidó de explicarles. Esta parte que dice, voy a leerla, dice, la aprehensión era un secuestro de bienes, sitio o inmuebles
efectuado ya fuese por el justicia, no crean que está mal, así se llamaba, el justicia mayor de Aragón. Recuerden que en el español antiguo, las palabras todavía menos tenían femeninos, y casi todo era masculino. Por eso se dice por el justicia mayor de Aragón, no por la justicia, ¿sí? Ya después, dentro de la tanta evolución, pues se le fue dando los femeninos por cuestiones ya de lo que se conoce por fonética. Ya después por ortografía, y ya después se quedó por tradición. Por eso es por lo que siempre he dicho, las palabras no tienen género, pero bueno, hay quienes dicen, es que las mujeres, es que tienes que separar los hombres y las mujeres. Es que es una mujer, a qué raza pertenece? Pertenece a la raza de las mujeres. Pues pertenece a la raza humana. Y entonces, ¿qué? Cuando hablamos en general, y digo, humanos. No, es que son los hombres. Entonces, hagan su división de raza y órale, sáquense ya. Y vamos a decir que los niños, o los hijos que tengamos es una mezcla interracial, ¿no? Voy a hacer un comentario tonto, ¿no? Hay una... no me acuerdo si existió o no. Creo que sí. No tuvo mucho auge en ese momento. Y desapareció. Hubo una vez un cómic que hablaba precisamente de eso. O era una caricatura, no me acuerdo exactamente, pero sí hubo algo que habló precisamente de esa división entre... Ah, sí, ya me acordé. Fue un capítulo muy tonto, ¿verdad? Eso porque a mi hijo le gustaban, de los padrinos mágicos, donde dividieron, ¿no? El mundo entre mamá y papá, y cómo se comportaban. Bueno, también que el papá de Timmy tenía problemas psicológicos, ¿sí? Pero pues dieron un pequeño esbozo de cómo sería el mundo real, cómo sería el mundo. Si es lo que quieren, pues órale, pues agárrense, divídense a la mitad y a ver qué sucede, ¿no? Si tanto quieren separarse de que las y los, ¿no? O sea, es algo ilógico y hasta cierto punto, pues, tonto, ¿no? O sea, me disculpen, pero es hasta tonto porque simple y sencillamente, pues no es, o sea, no son cuestiones que realmente el hombre haya tomado, porque no sabemos realmente si así fue o no fue. Hay muchas otras culturas que fueron matriarcados y también desaparecieron, ¿sí? Y desaparecieron. Y entonces, pues, ¿qué te da a entender? O sea, cómo esos matriarcados, pues desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? A lo mejor por causas naturales, a lo mejor llegaron los invasores y pues no. Pues, quién sabe, ¿no? O sea, se quejan de muchas cosas, ¿no? Se quejan de todo del hombre, pero no se dan cuenta, porque hasta donde yo me acuerdo, pues casi todas son jovencitas, ¿sí? Se dan cuenta que quien les da el dinero para ponerse sus pasajes e ir a hacer todas esas visiones es un hombre, en su mayoría. ¿Sí? Oye, vamos a ir a nuestra marcha. Papá, dame para el pasaje.
Como que es incoherente, ¿no? Había unos chicos que decían, yo marcho hoy para que mañana no marche mi hermana. Me acuerdo esa pancarta. Dice, pues a ver, no, espérate, pues no que era un movimiento exclusivo de mujeres. Y entonces, ¿qué? El amigo, ¿qué se siente? ¿No? Está como este caso famoso de homicidio que lo tuvieron que librar. Salió exonerado en la persona, ese sí fue real, por las famosas leyes que se están produciendo por este fenómeno, ¿no? Compa mata a una mujer y dice que no fue homicidio por razones de género. O sea, dice que no, que realmente él se consideró una mujer y por tanto, pues no fue un homicidio por razón de género. Y demostró que se autopercibía como mujer y pues no le pudieron aplicar esa. Y entonces, como el Ministerio Público no la cambió, pues dijo, pues es que es un hombre, pues no, pero si se percibe como tu mujer, como no es homicidio en razón de género, ¿sí? Y planteaste mal tu acción, vas para afuera. Y lo sacaron. Entonces, aguas con eso. Bien. También eso es peligroso. Imagínate la autopercepción. Entonces vamos a decir, cuando estamos en problemas con una mujer, me percibo como mujer y demuestro que efectivamente me siento como mujer, y pues ahora dame todos mis beneficios, ¿no? Eso sería bien con los travestis, ¿no? No, pero esas son las transversas, pero esos son punto y aparte. Porque eso es hasta, ¿cómo se llama? La reasignación sexogenérica. Ya está. O sea, con esos compitas ya no hay problema. No, las reasignaciones, pero bueno, son cuestiones que hay que quitarse de la cabeza. O sea, naciste de una forma, no estás de acuerdo, va, está bien, está bien, no estás de acuerdo. O que te dicen, no, es que yo quería una niña, salió un niño, es que los niños, quién sabe qué. Ahora se quejan de que los niños, los hombres son unos inútiles. Pues, ¿cómo los educan? Las abuelitas, que son las que los educan a los niños, ¿no? Porque los papás tienen que trabajar. No, mijito, no hagas nada. Tú eres el hombre de la casa. O sea, se queja la sociedad de algo que la propia sociedad está produciendo. Y que no tiene nada que ver, precisamente con cuestiones sociales, tiene que ver con cuestiones económicas. Produce empleos, produce una mejor educación, produce un mejor nivel de vida, y te vas a dar cuenta que esos problemas no van a existir. ¿Por qué? Pues porque precisamente si tienes a los papás que puedan guiar a los hijos, ¿cómo decía esta niña? Bueno, ya ni tan niña, pues. ¿Cómo se llama? Es una novela juvenil y ahorita es cantante. Bueno, el punto es que no me acuerdo cómo está escuincle. Pero el punto es que ella como dice, pues que sigan soñando con su mundo de caramelo. Creo que es Belinda, no, Ana Paola. Sí. No me gusta ese tipo de música, pero la frase la escuché con un maestro y me gustó mucho. Entonces, sí, pues que sigan soñando con su mundo de caramelo, ¿no? O sea, no. Primero mejora la sociedad para que tú puedas decir realmente si tienes o no tienes problemas. Si van a estar bajo una red de cuidado que les va a enseñar lo viejo,
y quieres poner lo nuevo, pues desde ahí ya tenemos un problema, ¿no? ¿Quieres lo nuevo? Ponlo con lo nuevo. ¿Quieres lo viejo? Ponlo con lo viejo, sin ofender, ¿no? Entonces, mejora la calidad de vida, sube los salarios, baja las jornadas, aumenta el nivel de vida, ¿sí? Para que puedan, por ejemplo, los papás trabajar de 9 a 6, todos, a las 6 se cierre todo lo que son las oficinas gubernamentales, o todas las oficinas, y todos a las 6 a sus casitas, a educar a sus hijos, que los hijos también salgan a las 6. Pasan los papás por ellos, se los llevan, no que de 9 a 12, kinder, ¿quién va por ellos? Los abuelitos, eso si no trabajan, o la abuelita. En algunos otros casos, los tíos, los hermanos, si es que tienen hermanos, ¿no? O luego, otra, ¿no vemos a las hermanas mayores llevando a sus hermanitos a la escuela, yéndolos a traer? Oye, mijita, es que tú eres la mayor, ve y lleva a tu hermanito a la escuela, o acompáñalo. ¿No? Ya que podemos hacer, ¿no? Seguimos entonces, pues ya me desvié. Ya, también sacamos un ratito ahí la situación y ya, para que ustedes puedan estar tranquilos. Pues. Ay, pensé que eran 2 teléfonos. Dije, chile. Yo dije, órale, Carla me está presumiendo que tiene 2 teléfonos. Yo te voy a sacar el otro teléfono. Mira, este es uno y acá está el otro. No, a veces es un desperdicio de dinero. 2 teléfonos. Aunque deberíamos tener uno para dar ese cuando nos salten, damos el viejito. Así le hace un tío, pero que lleva su teléfono viejito, pero bueno, incluso nos contó que él estuvo en una situación de un chico que pues sabía que de verdad no tenía y le iba a faltar su teléfono viejito y se enojó el asaltante porque le dijo, ¿qué es esto? Entonces, para lo que me alcanza, güey. Sí. Y se enojan, sí, se enojan, o sea, como si todos pensaran realmente que todos van a tener un buen teléfono. Sí. O sea, no. Pues, y luego se enojan más y hasta por eso luego los terminan apuñalando, disparando. Sí. Se enojan, digo, pues todavía de que vas a perder algo. Se van a... Por eso hay que educarlos ahorita. Eso de educación positiva. Hay que reformarla. Sí funciona, pero no con los medios que están haciendo ahorita. Que exprese sus sentimientos. Si tú como adulto no lo sabes ni expresar, como una persona consciente, racional, que ha vivido, que ha sufrido, que ha sentido, te cuesta expresar tus sentimientos, ¿cómo le pides que lo exprese un niño? A ver, psicólogos, por favor. Tienes que enseñarle al niño qué es cada sentimiento. Por eso les he dicho muchas veces, eso es estandarización. Si lloro, sí, estoy triste. No es cierto. Puedo llorar de alegría, puedo llorar de enojo, puedo llorar de dolor, y no precisamente estoy triste. Si sonrío, estoy feliz. Hay quienes sonríen por dolor. O sea, entonces, desde ahí ya está mal, de ahí ya valió todo. Desde ahí. ¿Sí? No puedes hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que debes enseñarle al niño? ¿Qué te pasó? Mejor pregunta, ¿qué te pasó? No le digas, ay, estás enojado por eso, porque no sabes realmente lo que estás sintiendo. Porque a veces los niños son
marejada de emociones al mismo tiempo. ¿No? Voy a poner un ejemplo tanto loco, pero real, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a imaginar la situación, ¿no? Su novio, pareja, esposo, lo que sea. Lo ven con otro, lo que sea, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Se enojan y se desquitan y van y se agarran al primer compita que se deje. ¿Y luego qué sale? Ay, es que no lo debí haber hecho. Controla tus emociones, entonces. Pues ya te diste cuenta que ya no, contigo ya no más no. Pues también dile, papito, gracias por participar. Nos vemos en la siguiente ronda, o sea, en el otro mundo. Ya, punto y aparte, ¿no qué? Ya te lo hice una vez. Ay, te perdono, está bien, mi vida, no sé. Otra. Las tratan mal, no las quieren. Les dicen hasta lo que no. Luego ni les dan dinero y van atrás de él, rogándole amor. Y digo, no, nomás puede tener un asunto así, de chica, según me dijo, te hablo en Año Nuevo para ver lo de mi divorcio. Dije, sí, mi reina. Eh, eh, sí, sí, sí. Yo aquí espero tu llamada. Porque hasta la siguiente cosa la siguiente cochinada que te haga, me vas a volver a marcar. Cuando esté enojada con él otra vez, me va a decir, yo dije, pues no, así, como la conozco, yo con ella, va a agarrar atrás de su paño de lágrimas. Dije, sí, sí, enójate, sí, lo que tú quieras. Ya me quiero divorciar. Sí, sí, te quieres divorciar. ¿Acabaste ya? ¿Ya estás bien? Ya, sácate. Cosas que hacer. Es capaz de arrepentirse ir y decir que no lo quiere. Porque ya lo vi. Se enoja con él, se pelea con él y regresa con él. No le da dinero, medio ve los niños, todo lo pone ella, y ahí sigue. Yeah. Yo nada más espero que no me, que el día que me marque no me marque es, porque ya sé que ahí el siguiente paso es que la próxima vez que la voy a ver en la tumba. Porque si lo hace una vez, te lo va a hacer siempre. Yo nada más espero que nada más que no me marque, me digas que me golpeó, porque ya sé que ya, ahí fue, ahí fue. En serio, ahí fue. Pero eso ¿por qué es? Por falta de amor propio. Por esta cosa. No es por falta de amor propio, es porque esta cosa les ha enseñado que lo importante está acá, no acá. Bueno, siempre como o pues materialmente. En todo en general, todo en general, todo en general. Todo llega a su momento. Eso sí, eso lo he estado últimamente leyendo y sí, efectivamente, hay cosas que tú dices, esto es para mí, no, espérate, no es que sea para ti. A lo mejor no es tu momento.
Las cosas llegan. Y a veces llegan de la forma hasta menos esperada. Nunca sabes, ¿no? Pero hasta de la forma menos esperada te dices, órale, ya, ¿no? Pero pues, entender precisamente, ¿no? Que nos han enseñado que tienes que tener lo mejor, que tienes que... Superfluo. ¿Quieres aparentar? Sí hay que aparentar, pero puedes aparentar de otra manera. No está como el asesino el otro asesino. No, que fue estafador, este compa fue un estafador. Que decían que, ¿cómo es posible? O sea, lo ponen en las fotos y muestran al compita. El compita, pues no sé si que tienes un super carita. Pero pues todo lo que logró conseguir, convenciendo a mujeres ricas. El embajador de la aplicación. O sea, lo ponen y muestran las fotos del compita que les que suben. Y tú lo ves y te dices, pues no das ni 50 pesos por él. Pero ¿cómo logró tanto? Pues porque todo el mundo se enfocó en tener y descuidó lo más importante. Ahora, por ahí hay un meme buenísimo, me encanta, porque dice dos mujeres artistas. Dos mujeres artistas. Dos. No soportaron ¿cómo se llama? Las infidelidades de sus esposos. Y ustedes están aguantando las infidelidades de un compita que gana mucho bien. Sí. Además, silenciar el micro. Ya, perdón. Lo que pasa es que saben que el trabajo no deja de llegar y pues mejor, ¿no? Entonces, pues ya, bueno, ya después de este brevario cultural. Este, Otro de los procesos forales es precisamente el juicio de inventario. ¿Qué finalidad tenía? Lo que tenía era determinar de una gama de cosas. Ahí te dice, ese era un secuestro de bienes muebles, documentos, papeles, para decidir quién era su verdadero poseedor, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues es lo que nosotros ahora conocemos precisamente como un juicio reivindicatorio. No es igual, vuelvo a aclarar, no se parece, no es lo mismo, ¿sí? Pero son características que tienen entre ellos, ¿no? O sea, aquí, en el juicio de inventario, lo que tú dices es, bueno, a ver, yo, pues, perdón, yo en Justicia de Aragón, y no es que lo dije mal, sino ya les expliqué el por qué, yo en Justicia de Aragón, ¿sí? A ver, te quito a ti, Carla, y le quito a ti, ¿a quién tenemos aquí? A Jesse, no, al Brian. Ya se aplica el Brian. ¿Sale? Quito a Carla y a Brian,
precisamente una serie de 3 carros, ¿no? ¿Por qué? Porque Brian dice que los carros le pertenecen a él y Carla dice que no, que Brian está loco y que me pertenecen a ella. Y los dos exhiben sus documentos. Y entonces el juez tiene que decir, a ver, espérense, ¿quién es el que realmente es el dueño poseedor de sus bienes? ¿Sale? Y entonces, eso es el juicio de inventario. A ver, yo tengo los bienes. ¿Qué bienes son? A ver, ¿son estos? Sí. ¿Son los mismos que tiene Carla? Sí. Ah, perfecto. A ver, Carla, enséñame tu documento por el cual tú eres poseedora. A ver, Brian, enséñame el tuyo. Pum. ¿No? Y yo veo, comparo, analizo, pregunto, hago indagaciones. ¿Sí? ¿Sabes qué? Los bienes le pertenecen a Brian. ¿Sale? Para que esto pueda funcionar, o el juicio de inventario pueda funcionar, se tiene que describir de manera completa los bienes. Por eso es que se llama juicio de inventario. Con un bien que no sea, ese bien automáticamente sale después del conflicto. ¿Por qué? Porque no coincide. Por eso es tan importante el inventario que se hacía en el momento del procedimiento. Por eso se hacía ante los dos. Oye, no, es que ese no es mío. ¿Ah, no es tuyo? Sí, a ver, te lo regreso, Carla. Es que ese tampoco es mío. Ah, te lo regreso. ¿Sí? Así de simple. Aquellos que no coincidieran eran eso. Solamente entraron en debate los que realmente decían, este no es mío. Nada más. ¿Sale? Entonces no había mucho problema con estos tipos de procedimientos. ¿Eran engorrosos? Sí. ¿Tardaron? Sí. Pero en su momento, pues funcionaron. ¿Por qué? Imagínate que llega y te dice Brian, ¿no? ¿Y sabes qué? Carla tiene 4 caballos míos. Chihuahuas. Y Carla dice, no, pues los caballos son míos. ¿Y cómo demuestro la diferencia entre los caballos de uno y los caballos del otro? ¿No? Es que el mío tenía manchitas. No, pues qué buena No, sí, ahorita vamos a ver cuáles de los caballos tienen manchitas. Y si ninguno tenía manchitas, pues cuello. ¿Por qué? Porque ninguno tenía manchitas. El otro tenía en las patitas como las patitas blancas. Y pues no había ninguno de patitas blancas. Otro tenía el antifaz. O sea, ¿ves que se les hace la marquita? La manchita. Dice, pues no, tampoco, ¿no? Y el último tenía, sin querer lo lastimé y tenía un corte ahí por la zona de la colita. ¿Sí? Y a lo mejor sí coincidía, dice, pues este sí entra al pleito. Y ya de los 4, pues 3 ya no. ¿Vale? Entonces, por eso es súper importante el inventario, por eso se le conoció como juicio de inventario, porque realmente ahí era donde se podía desmembrar la propia acción. O bien o consolidar o la valía rábano. ¿Sale? Otro de los procesos forales es el de manifestación. ¿Por qué es importante esta de la manifestación? Porque el proceso de manifestación es precisamente obligar a una persona que estaba detenida y que no había sido enjuiciada. ¿Sale? Es decir, yo voy, detengo a una persona, la retengo, la privo de su libertad, ¿no? Oye, pero es que la tienes que poner en un procedimiento, llevarla para un procedimiento. Me vale, no la llevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía? Pues tenías que analizar precisamente si había un procedimiento y las razones que justificaban pues esa detención de esa persona, ¿no? Oye, lo que pasa es que esto, que aquello. Sí, pero espérate, a ver, ¿por qué la estás deteniendo, no? Pues, por las mías, pues por las tuyas,
a casa tu proceso de manifestación y me lo sueltas. ¿Sale? Era única y exclusivamente para el efecto, ¿sí? Para el efecto de que la persona pudiera tener su juicio nada más. No significaba, ¿sí?, que le van a poner en libertad. Significaba que tuviera precisamente o se le garantizara su derecho de audiencia. ¿Sale? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, Carla? Chicos en línea. Y digo chicos porque tengo uno y uno. No, profesor. ¿Recibido algo, Jesse, Brian? Según yo, no. ¿Por qué eso es de según yo? No, no es cierto. ¿Seguro, mi Brian? Ey, ey. Está bien, hijo. Vamos a darle entonces, vamos a seguirle. Ahora, ya pasamos la España antigua. Vamos a ir precisamente a los antecedentes de la colonia. Los antecedentes no son muy complicados, ¿sí? Pero sí tenían, pues lo suyo, ¿no? El primero de ellos es el recurso de fuerza. El recurso de fuerza lo que tiene más que nada es para someter el fuero eclesiástico, ¿sí? Es decir, las autoridades comunes o las autoridades virreinales pudieran ejercer su jurisdicción aún en contra del fuero o del propio fuero eclesiástico. ¿Sale? Era como un choque que había precisamente para nivelar esta desigualdad que tenía la iglesia frente al Estado, concretamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Básicamente, oye, juez eclesiástico, yo, juez civil, te ordeno que detengas cualquier acto que esté afectando a esta persona. Y si no, voy a ir en contra tuya y voy a hacer que pares precisamente ese daño. Por eso era el recurso de fuerza, porque era inclusive aún en contra de la propia voluntad del juez eclesiástico. ¿Sale? Funcionaba en tres casos concretamente. Cuando el juez eclesiástico conocía de pues, cosas mundanas, ¿no? O sea, cosas muy simples. ¿Sale? Cuando conocía de este tipo de cosas, pero no le compete a él. Oye, un robo. ¿Le compete al juez eclesiástico? No, le compete a la autoridad civil. Pero el juez eclesiástico le dice, no, ahora, conmigo te vas a ir al calabozo y te vamos a azotar 50 veces por día. Espérate, ¿no? O sea, tú no revisas cuestiones de crímenes, ¿sí? Menos puedes imponer una sanción, bueno, una sanción, porque puedes imponer una sanción en extremo, sean comunes. No, espérate, o sea. O dejas de conocer ese asunto porque no te pertenece, vamos contra ti. ¿Sale? Así. Esas eran cuestiones meramente profanas. ¿Sale? Lleva el acento en la primera, profanas. No era profanaz, ni prófanas. ¿Sale? Entonces, meramente era por este tipo de cosas. Pero pues no eran de su competencia, pero lo quería, pues como la iglesia se sentía con poder, pues decía, ya aquí traen charrones, ahí, y voy y lo sentencio y le digo que le voy a dar 50 azotes por día y pues a ver cómo va a dejar de robar. ¿Era efectivo? No, pero era divertido y entretenido.
debo suponer, no sé. Pues ya me están a tocar uno, pues sí, pero pues mira, voy a ver cómo da. ¿No? Está como el otro meme, ese también me encantó. Los padres preparándose para la recepción de calificaciones, ¿no? Y ves al papá cómo se quita el cinturón y le empieza así. Sí. Así me imagino en ese tiempo, ¿no? Yo creo que por eso el zorro era bueno con el látigo. Ya tiene experiencia, entonces. No sé que antes era, después se hizo verdugo y ya después dejó de ser verdugo y pasó otras cosas. ¿Vale? Luego, cuando dentro de los procedimientos no seguía las reglas del procedimiento o el método que le correspondía, ya se las brincaba. Vamos a imaginar que el procedimiento eclesiástico decía, bueno, le vamos a tener que tomar por lo menos una audiencia. Y te brincabas esa audiencia. Como lo dije ahorita, bueno, ok, es un robo, ahora le hiciste un robo a la iglesia. Ah, bueno, si le compete el fuero eclesiástico. Le robaste, por ejemplo, unas monedas del diezmo que dan la gente. Ah, bueno, pues ahora sí, te compete a ti a juez eclesiástico, pero pues, tu procedimiento dice que por lo menos una vez lo debes de escuchar. Y llegaste, lo agarraste, y luego directo a la sentencia. O sea, ni siquiera lo escuchaste, directo a la sentencia. Casi a la horca. Oye, espérate, pues no lo escuchaste. Entonces te pongo mi recurso de fuerza. ¿Por qué? Porque tu ley eclesiástica dice que por lo menos una vez me debes de escuchar y ya después me puedes sentenciar. ¿No me escuchaste una vez? Espérate. Cumple con tu procedimiento. Dice que lo escuches una vez y ya después lo sentencias. ¿Lo escuchaste? No, muéstrame efectivamente dónde está sus manifestaciones, ¿no? ¿Sí? Y por último, cuando no te querían admitir ningún recurso o medio de impugnación. O sea, sabes que eran procedentes, pero pues con tal ya de llegar a la ejecución de la sentencia, decían, Nel, no te lo admitimos y de una vez te vamos a dar los 50 latigazos. Contra eso también procedía el recurso de fuerza. Los siguientes recursos, este es el que me encanta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces me encantan. El recurso de obedézcase, pero no se cumpla. ¿Sí? Son disposiciones que debes de leer, ¿sí? Pero que no debes acatar. ¿No? El famoso sí, pero no. Sí tiene razón, pero esta vez no voy a dejar cables. O sea, hello. No es contradictorio, pero pues ese se llama el recurso y efectivamente para eso era. Para que dejaran precisamente de obedecer pues reglas que no tenían sentido, ¿no? Después el recurso de nulidad por injusticia notoria. Este era un tanto más valorativo, pero era también entretenido, porque cuando era una injusticia notoria, pues precisamente cuando llegaba, ¿sí? No lo escuchabas y lo ejecutabas luego las sentencias. Si era una injusticia notoria, oye, solicito un recurso de nulidad por injusticia notoria. No me está escuchando y dice que sí me debe de escuchar. Le promuevo, es más, le promuevo el de fuerza en el primer tipo y recurso de nulidad por injusticia notoria. Y a ver cuál pega, ¿no? Para eso era de nulidad por injusticia notoria. O sea, hay violaciones, hay hechos que no deberían pasar, pero suceden, y que eso atenta precisamente contra la impartición de justicia. Ya. Si ustedes se fijan, exceptuando el de obedézcase pero no se cumpla, los tres podemos ver que están dentro de los efectos del juicio de amparo. ¿Sale? Por último, sí, tenemos el primer amparo colonial. ¿Sí? Como tal,
No se le dio ese nombre, pero así los teóricos lo están llamando por su similitud extremadamente grande con el amparo yucateco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque revestía estos 7 puntos, ¿sí? Que al final nosotros los vamos a ver. Ya dentro del propio procedimiento de amparo, ¿no? Lo importante es la petición o demanda, es importante, o sea, el juez de distrito, ¿sí? No puede conocer precisamente de ningún procedimiento. O sea, esa fuerza tiene que haber una petición, ¿sale? Siempre hay un quejoso, siempre lo tiene que haber, siempre son actos de violación. En el caso, por ejemplo, en algunos casos, en el caso de amparo colonial, inclusive había derechos de propiedad que habían sido afectados, ¿sí? También había otras personas conexas a las cuales les podía causar algún daño, lo que actualmente vendría siendo el tercero interesado, la autoridad protectora, ¿sí? Y la orden o mandamiento de amparo, que vendría siendo la sentencia. ¿Sale? Son características que vamos a ver más adelantito posteriormente, ¿sale? Y entonces, pues dentro de esto, del amparo colonial, existían 3 tipos de elementos fundamentales, que eran los personales, que en ese tiempo era precisamente el quejoso, la autoridad protectora y la autoridad demandada, ¿sí? No se conocía como autoridad responsable, era la autoridad demandada. El procedimiento, que es precisamente sobre el tipo de aspecto o de daño que te causaron, y los objetivos materiales y las cuestiones materiales u objetivas, es decir, el fondo del asunto, que es lo que buscas con esa protección. De ahí tenemos precisamente otro de los grandes antecedentes del juicio de amparo, que es nuestro queridísimo y buen amigo el habeas corpus, ¿sí? Que es, en su traducción, se conoce como teniendo el cuerpo, ¿no? O tener el cuerpo, ¿sí? Estos precisamente lo que tienen es que forma parte de lo que se conoce como una serie de escritos o de solicitudes o peticiones del sistema anglosajón que se conoce como grites. Cada grite tenía diferentes efectos, pero el más cercano o por sus características, el más similar al juicio de amparo es precisamente el grite de habeas corpus. Tiene la finalidad de proteger a una persona detenida que fue privada de su libertad de manera ilegal, o bien que sea puesta en libertad mientras dure su procedimiento, ¿sí? Y automáticamente queda al amparo de la autoridad que le está otorgando el habeas corpus. Solamente procede en asuntos de índole criminal. Sí, o sea, no procede en todos los materias, solamente en índole criminal. ¿Sí? Entonces, el habeas corpus, al final del día, por eso es la razón se le conoce como la forma más cercana, porque efectivamente uno de los grandes efectos del amparo, o de lo que puedes promover un amparo, es precisamente una orden de aprehensión. ¿Sí? Una orden de aprehensión, tú ya sabes que existe, la van a promueves tu amparo, solicitas la protección de la justicia federal, en razón de que te intentaron detener. Efectivamente, te dicen, sí, lo quisimos detener, te dicen, no lo detengas, ¿sí? Déjamelo a disposición mía y yo voy a ordenar que él haga los actos que sean correspondientes. Su famoso amparo en contra del orden de aprehensión. Es un amparo viejo, y actualmente todavía sigue funcionando porque pues, siguen existiendo órdenes de aprehensión, ¿sí? Entonces, pues la verdad ha sido una manera muy, la figura más cercana. Acá ya, en esta ya no les voy a hablar, porque ya son cuestiones muy particulares del right de habeas corpus. ¿Sale? Ya son cuestiones muy particulares
Es la descripción de cómo se puede llevar un habeas corpus, pero cómo se hacía más o menos en ese tiempo. Te estoy hablando de que el right de habeas corpus nació como por el 1200, 1300 después de Cristo. ¿Sale? Con esto acabaríamos esta primera carga de diapositivas del tema 1. Bueno, de esta primera parte. Déjenme abrir la otra parte. Entonces no pregunten por qué la tengo en 2. Ustedes solo concéntrense en que son 2 diapositivas de este tema. Cualquier pregunta relacionada con que ¿por qué son 2, profe? Queda estrictamente prohibida bajo pena de que ustedes reprueben la materia. Muy convincente. Ya saben que los convenzo muy rápido. Ahora, ya en los antecedentes que vamos a ver corresponden un tanto más a los antecedentes mexicanos. O sea, ya no son antecedentes internacionales. Son antecedentes en el derecho mexicano. Esta frase es muy interesante por una razón muy concreta. Es el juicio de amparo. ¿Sale? A la fecha, el juicio de amparo ha sido realmente un pilar dentro del sistema jurídico mexicano. La base de cualquier tipo de procedimiento. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el juicio de amparo revisa precisamente este tipo de cuestiones. Ya. Perdón, es que mandan mensajitos, ¿sí? Y efectivamente, primero empezó como algo muy simple y ya posteriormente terminó siendo uno de los ¿qué será? Como una herramienta literalmente para casi cualquier cosa. ¿Sale? Entonces por eso esta frase hace referencia al juicio de amparo. ¿Sí? Hasta este punto, antes de empezar con los antecedentes del derecho mexicano, ¿tienen alguna duda? Y empezamos precisamente con el derecho de Castilla. Durante el derecho de Castilla surge precisamente como parte de un conflicto en la corona española entre el rey de Aragón y el rey de Castilla. ¿Sí? Cuando el rey de Aragón cae, no, perdón, sí, porque es el rey de Aragón y Castilla. Cuando el rey de Aragón y de Castilla precisamente pierde o empieza a perder un poco de poder, sus opresores empiezan a generar diferentes corrientes, diferentes mecanismos para ir limitando el poder absoluto de este rey. ¿Cómo lo lograron? Pues empezando a generar un sistema jurídico que permitiera esa limitación. A ese sistema jurídico, la historia lo llamó el derecho de Castilla. Este derecho trascendió a todas las colonias en el continente americano, y partiendo de ahí, precisamente, empezaron a crearse o a solicitarse todos estos diferentes medios de protección. ¿Sí? De ahí tenemos el primero de ellos, que es el interdicto de amparo. ¿Vale? Casi muy similar al actual. Tenía una protección precisamente contra los bienes inmuebles y algunos derechos personales que tenían los habitantes de la colonia virreinal.
sea, no servía para los indígenas. No servía precisamente para los criollos y los españoles. ¿Sale? Generalmente el interdicto de amparo se promovía ante el virrey o al capitán general, dependiendo si era por parte del ejército o varón civil. ¿Sale? Desgraciadamente, uno de los grandes errores del derecho de Castilla es solamente establecer libertades básicas. No había ni derechos humanos ni garantías individuales, simple y sencillamente unas libertades mal descritas, ¿sí? Que pretendían ser la base para sostener precisamente el derecho, para sostener precisamente la función del interdicto de amparo. Sin embargo, estos no se encontraban dentro del propio derecho de Castilla, sino que estaban dispersas en diferentes tipos de derechos. O sea, en el derecho de Castilla, en el derecho del virreinato, en el derecho de las colonias, entonces en todos lados había pequeñas libertades básicas que no estaban agrupadas. ¿Sale? Por lo tanto, la creación del interdicto de amparo pues no era completa, no permitía realmente tener una fuerza, ¿sale? Después de ahí, otro de los procedimientos que intentó poner un medio de control fueron las famosas 7 leyes constitucionales, provenientes del sistema conservador, ¿sí? De la lucha entre liberales y conservadores. Y de esta lucha crean las 7 leyes constitucionales, que fue el momento en el que los conservadores tomaron el poder. En ese sentido, estas leyes lo que intentaron hacer para garantizar la protección de los ciudadanos fue un cuarto poder, conocido como el Supremo Poder Conservador. La idea esencialmente era buena. O sea, en esencia era buena. Sin embargo, existía un conflicto, un verdadero problema. El Supremo Poder Conservador revisaba las actuaciones de los demás poderes, o sea, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿sí? Pero arriba de él, o para él, ¿quién era el revisor? Pues nadie. Al no existir eso, igual que siempre, se permite precisamente para cualquier tipo de desmauser. ¿Sale? Bueno. La función del Supremo Poder Conservador era básicamente proteger el orden constitucional. Es decir, las 7 leyes constitucionales eran la base por la cual se creó este Supremo Poder Conservador. Por lo tanto, el hecho de que ellas funcionaran era para mantener subyugados a los liberales en ese tiempo. Sin embargo, esto no quedó así. ¿Por qué? Porque desgraciadamente pues, los conservadores perdieron otra guerra y los quitaron del poder. ¿Vale? Y desaparece su propuesta del Supremo Poder Conservador. ¿Sale? Algunas de las funciones que tenía el Supremo Poder Conservador eran estas. Se describen en la pantalla. ¿Sale? Ahora, la Constitución de 1836 fue una de las constituciones más escuetas en cuanto a un mecanismo de protección al ciudadano. ¿Por qué? Porque le valió rábano, hizo lo que quiso, ¿sí? Y dijo, pues me vale, medio le hago el cuento y ahí que se vayan los contentos, ¿no? O sea, realmente no estableció ningún beneficio, ventaja o procedimiento nuevo.
Por lo tanto, se quedó como una de las constituciones más X del mundo. Luego de ahí viene precisamente, ahora sí, la Constitución Yucateca de 1841. Dicha Constitución nace originalmente porque no sé a quién carambas de los yucatecos se les ocurrió, ¿sí? Yo creo que de ahí viene también la frase de lo que los yucatecos son medio. Se les ocurrió, no sé por qué, separarse del Estado mexicano. Dijo, por las mías que me separo del Estado mexicano y van a ver cómo lo hago mejor sin ustedes. ¿Sale? Y pues lo intentaron y dentro de ese intento crearon la Constitución del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Así literal. ¿Sí? Literal. De ahí viene desgraciadamente esta frase de los estados libres y soberanos. No es así. Los estados no son soberanos. Libres sí, soberanos no. ¿Por qué? Porque la soberanía reside precisamente en un poder supremo, que para ellos no exista alguien arriba de ellos. Y existe precisamente para los estados un poder supremo, que es la propia federación. ¿Sale? Fuéramos una confederación, pues entonces sí aplica. ¿Sí? Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque eso sí, muy chichos los estados. Aquí mis chicharrones truenan, yo muy. Sí, pero ¿qué tal vas con papito gobierno federal y dices, oye, dame lo que me corresponde por nuestro pacto federal? Parecido al ejemplo que dio de dar dinero para ir al camión. Exactamente, te sientes sí, muy, pero eso sí, vas y le pides a tu papá, oye, ¿me das dinero para ir en camión a la marcha? Entonces, retomando nuestro punto, los yucatecos, literalmente, inventaron precisamente el amparo. En origen, en esencia, era brutal, literalmente brutal, y seguía el sistema norteamericano de control difuso. Es decir, cualquier juez del estado yucateco podía declarar cualquier ley inconstitucional. O sea, no tenía que ser la Suprema Corte del estado de Yucatán. No, cualquier juez. Ese es el sistema norteamericano difuso de control constitucional. Entonces dijeron los yucatecos, pues sí, aquí, órale, vas que vuelas, ¿no? Y desgraciadamente, ¿sí? Con estas grandes características del estado yucateco, ¿sí? Le tuvieron que dar un pequeño giro, ¿sí? Pero bueno, ahorita les voy a hablar del giro. ¿Cómo se componía la Corte Yucateca? 3 ministros, un fiscal, podía hacer declaraciones de inconstitucionalidad sobre leyes, tenían los jueces de cualquier instancia facultades para declarar inconstitucional una ley, y en el caso de que los jueces fueran los que cometieran la violación, los superiores jerárquicos eran los que podían revisar. Había un reglamento, y entre lo que podían hacer, ¿sí? Eran amparos contra leyes, contra actos de jueces y contra cualquier tipo de acto administrativo, pudiendo declararlo inconstitucional y desaparecer esa norma. Era un procedimiento sencillo, no tan complicado. Más o menos en ese aspecto se quedó con el amparo yucateco. Ya abrieron, ¿verdad? Ok, sale. Muy bien, chicos, dejamos aquí. Acabamos la otra semana. Cuídense, pórtense mal. Nos vemos en la otra sesión.